Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Otros conceptos también relacionados con la bioelectricidad y los potenciales de acción serían el término de la reobase. Es la mínima intensidad capaz de desencadenar un potencial de acción independientemente del tiempo que dure. La cronaxia, por ejemplo, es un término que se utiliza para definir el tiempo necesario para que se desencadene un potencial de acción si aplicamos un estímulo de una intensidad doble de la intensidad mínima o de la reobase que hemos comentado hace un momento. La conductancia de la membrana también es súper importante en estos términos de potenciales de membrana y de potenciales de acción y demás, porque el término que indica el paso de corrientes iónicas a través de la membrana y que representa la facilidad con la que los iones pueden atravesarla es precisamente la conductancia de la membrana, que a su vez depende entre otros factores de la apertura o cierre de los canales iónicos, como hemos visto, y su unidad de medida es el Siemens y es la inversa de la resistencia eléctrica. Que por cierto, Siemens a mí me recordaba siempre a la cadena de Siemens, que ya tiene unos años, y tal, pues si os sirve así para conectar ideas, pues bien está. Y la resistencia de la membrana celular, por ejemplo, es un término normalmente también muy importante que indica la oposición de la membrana celular al paso de carga a su través, es decir, que impide la carga que la atraviesa. Por tanto, es la inversa de la conductancia que acabamos de comentar. La conductancia, recordar, es Siemens ahí, Connecting People, que bueno, es más de Nokia, pero bueno, no pasa nada. Connecting People con Siemens también. Conductancia, y en el caso de la resistencia, evidentemente es lo contrario a la conductancia y depende de la superficie de la membrana celular, por lo que se expresa en los ohmios. Y la resistencia específica de la membrana indica también la resistencia de esa membrana para 1 centímetro cuadrado de superficie, ¿vale? Y también deciros que existe otro término muy importante que es la capacitancia de la membrana. La capacidad de almacenar cargas en la membrana es lo que denominamos la capacitancia, que además se mide en picofaradios. Y la capacitancia total de una membrana depende sobre todo de la superficie celular, por lo que conociendo la capacitancia podremos calcular también a su vez la superficie de esa membrana. La constante de tiempo, por ejemplo, la velocidad con la que se cambia el potencial de membrana viene dada por la constante del tiempo, ya que esta es el tiempo en el potencial que se tarda en alcanzar un 63% del voltaje máximo. La constante de tiempo es igual normalmente al producto de la resistencia por la capacitancia que os acabo de mencionar. Si la capacitancia es mayor, quiere decir que hay muchas cargas negativas en la membrana. Y por tanto, la corriente que introducimos necesitará más tiempo para neutralizarlas y despolarizar la membrana. Si la resistencia es grande, significa que existen pocos canales de potasio abiertos en reposo, por lo que el potencial de membrana tendrá que subir mucho para hacer que salga suficiente potasio para equilibrar la corriente que nosotros hemos introducido. En ambos casos, tanto si aumenta la capacitancia como si aumenta la resistencia, se tardará más tiempo en alcanzar ese 63% del voltaje máximo y la constante de tiempo debería de ser mayor o será mayor. La constante de espacio de la membrana también es importante porque la constante de espacio de la membrana se define como el establecer la extensión espacial de las variaciones del potencial de membrana. Es decir, la extensión espacial nos referimos al hueco o al espacio en esas variaciones dentro de lo que sería el potencial propiamente de membrana, ¿vale? Para traducirlo un poco más al castellano. Y también es muy importante un término que es la ecuación de Nernst, que es una ecuación que calcula ese potencial de equilibrio para un ion permeable a través de la membrana. Esto nos permite conocer los potenciales de cada uno de los iones y tener en cuenta
siguiendo esta maravillosa fórmula, qué tipo de voltaje tenemos. De aquí sale precisamente los potenciales que veíamos antes de la membrana en respecto del sodio y tal, los que os he comentado al principio, de los potenciales de acción y tal, de menos 70 en las neuronas, etc. Bien. Y la ecuación de Goldman o Hodgkin-Cat, ¿sí? La ecuación que se emplea para calcular el potencial de membrana en el interior de una célula cuando participan dos iones positivos univalentes, es decir, por ejemplo, el sodio o el potasio, y un ion negativo, como es el caso del cloro, que también tiene mucho que ver en el tema, por ejemplo, de la neurona, y también univalente, de manera que sirve tanto para calcular el potencial de membrana en reposo, ¿vale? Y también, pues, incluso puede ayudarnos a conocer un poco los potenciales de acción. Dicho esto, también hay que decir que, aunque estas fórmulas son súper importantes, también es muy importante tener en cuenta el término de las células autoexcitables. Por ejemplo, en el corazón, en la mayor parte del músculo liso y en algunas neuronas del sistema nervioso central, se produce un fenómeno llamado autoexcitabilidad que permite que se produzcan descargas repetitivas autoinducidas. Esto permite que el latido, por ejemplo, del corazón sea rítmico, o el peristaltismo intestinal, por ejemplo, ¿no? Esos movimientos peristálticos, o el control automático de la frecuencia respiratoria, puesto que también tenemos un ritmo respiratorio más o menos constante y autorregulado. Bien, para que se produzcan esas descargas rítmicas espontáneas, la membrana debe ser lo suficientemente permeable a iones sodio y o calcio para permitir la despolarización automática. Los potenciales de marcapasos, por ejemplo, del corazón o cardíacos, se inician por la activación de canales activados por hiperpolarización, es decir, que necesitan de un punto, que son el nivel del nodo sinusal cardíaco, que se expresa fundamentalmente con la HCN4. Estos canales, que son permeables a potasio y en la hiperpolarización además permiten la salida de ese potasio por estos canales que causan la despolarización más lenta de las células marcapasos durante la diástole, de forma que éstas pueden alcanzar el umbral de activación de la corriente de entrada del calcio y se genera así un nuevo potencial de acción. Así pues, la despolarización en el potencial de acción de estas células autoexcitables está mediada por el calcio fundamentalmente, como os podéis imaginar. Como ya se ha comentado, el potencial de membrana en reposo de las células marcapaso, y como ya os dije, era con respecto al control del ritmo cardíaco de menos 60 milivoltios, de manera que no es lo suficientemente negativo para mantener totalmente cerrados los canales de sodio y de calcio. De manera que se produce la siguiente secuencia. Algunos iones sodio y calcio fluyen hacia el interior. Esto produce la despolarización parcial de la membrana, lo que al hacer el potencial menos negativo produce un aumento de la permeabilidad. Se produce un flujo de entradas de aún más iones de sodio y calcio. La permeabilidad, por tanto, aumenta más de manera progresiva hasta que se alcanza ese potencial umbral y se desencadena al final el potencial de acción. Al final de ese potencial de acción se repolariza la membrana y después de un retraso de milisegundos o segundos, la excitabilidad espontánea produce una nueva despolarización y se generará un nuevo potencial de acción, continuándose el ciclo de manera indefinida. Bien. El papel del calcio, sobre todo en este potencial de acción, ¿por qué existe? Bueno, el calcio es muy importante dentro del potencial de acción porque existe un gradiente de concentración de calcio debido a su presencia en casi todas las membranas celulares y de una bomba también que aparece, que es la bomba de calcio, responsable de su expulsión al exterior, por tanto, celular, y es el aumento de concentración de calcio extracelular lo que reduce la permeabilidad de la membrana al sodio, mientras que la hipocalcemia incrementa la excitabilidad al incrementarse la permeabilidad al sodio y por la propia disminución de los iones de carga positiva en ese exterior de la membrana. Por tanto, la transmisión del impulso nervioso es muy importante, ya que la transmisión de los potenciales de acción a través de las fibras nerviosas se producen por la propagación del potencial de acción, que como ya hemos comentado se produce en una sola dirección, de manera constante y sin decremento. Existen fibras nerviosas que son llamadas mielínicas y otras que son amielínicas, que es un tema que se tratará más en profundidad mucho más adelante cuando se hable del sistema nervioso así a nivel sistémico, ¿vale? Y las primeras permiten una transmisión más rápida del impulso nervioso por la presencia de las vainas de mielina precisamente. ¿Y por qué? Porque la mielina es un material lipoproteico que se encuentra en el sistema nervioso formando una capa gruesa alrededor de gran parte de los axones neuronales, formando esa vaina de mielina, como digo, y las fibras también se encuentran
en el sistema nervioso central formando la sustancia blanca que se tratará también en el futuro, pero para que sepáis que normalmente cuando hablamos de sustancia blanca hablamos de zonas mielinizadas, es decir, ricas en mielina. Bien, la producción en principio es que las vainas de mielina son producidas por las células gliales. En el sistema nervioso periférico lo hacen las células de Schwann, que son básicamente la vaina de mielina del sistema nervioso periférico dado por esta célula, y se denominan neuridema o vaina de Schwann, también llamada así, vaina de Schwann o neuridema, como queráis. Y los oligodendrocitos, como creo que ya os comenté también en su momento cuando hablé de las células nerviosas y un poquito del sistema nervioso así a nivel introductorio, los oligodendrocitos son parte del sistema nervioso central y se encargan también de formar las vainas de mielina. Bien. Su composición, en principio, la de la vaina de mielina, es básicamente que varía según el tipo de célula considerada, aunque en general está constituida por un 40% por agua y un 70-85% de lípidos y un 15-30% de proteínas. Bien, es verdad que los lípidos más abundantes suelen ser los cerebrósidos, galactocerebrósidos y glucocerebrósidos, de los cuales ya hablamos en bioquímica metabólica, creo recordar, y también es rica en esfingomielina. También hablamos en toda la bioquímica vida y por haber, creo, de estos compuestos. Y actúan, por tanto, todos ellos como un excelente aislante eléctrico. La esfingomielina es un esfingofosfolípido y evidentemente un único fosfolípido de la mielina, que es el que presenta, ¿no? El esfingofosfolípido es ese único fosfolípido de la mielina destacado, está formado por un aminoalcohol llamado la esfingosina, a su vez que es una cadena de ácido graso, un grupo fosfato y la colina, que os lo recuerdo por si acaso. La función, en cualquier caso, por tanto, de la mielina es que se disponen varias capas en torno al axón de las neuronas, originando la llamada vaina de mielina, y la cubierta axonal no es completamente continua, además, sino que entre los segmentos mielinizados quedan regiones desnudas de los axones, que son los llamados nódulos de Rambier, donde se acumulan los canales iónicos. Así, dado que la mielina es un aislante electroquímico, aumenta la resistencia de la membrana axónica y por tanto la velocidad de conducción del impulso nervioso, de forma que los potenciales de acción pasan de un nódulo de Rambier hasta el otro. Esto se conoce como la conducción saltatoria del impulso nervioso y permite una transmisión más rápida de ese potencial de acción. Por el contrario, las fibras que no presentan la mielina se denominan amielínicas, como hemos dicho, y son las fibras conocidas también por ser de tipo C, como se verá más adelante, y tienen además la velocidad de conducción del impulso nervioso, como os podréis imaginar, mucho más lenta. Las enfermedades normalmente asociadas con la mielina, ya que estamos, y así un poco para que las asociéis un poco, serían las enfermedades que deterioran la vaina de mielina, las que encontramos en este grupo, o alteran la transmisión, por tanto, del impulso nervioso. Fundamentalmente distinguimos las patologías de la mielina según el origen inflamatorio o autoinmune que se presentan, ¿no? Y que pueden producir esta desmielinización, produciendo enfermedades desmielinizantes, como es el caso de las enfermedades tales como la esclerosis múltiple, el síndrome de Devic o neuromielitis óptica, las enfermedades de Vallot, la enfermedad de Marchiafava-Bignani, la mielinosis pontina central, que está relacionada sobre todo con alteraciones en el sodio, encefalomielitis diseminada aguda, la encefalomielitis o encefalitis hemorrágica necrotizante aguda, entre otras, que suelen ser sobre todo enfermedades que también no solamente producen desmielinización en el sistema, sino que también, por ejemplo, encontramos entre todas ellas, fijaos, una enfermedad infecciosa como es la difteria, que se relaciona con la agresión selectiva de las células de Schwann y la lesión aislada de la vaina de mielina. O también tenemos otro tipo de enfermedades relacionadas con trastornos un poco ya más genéticos, llamadas leucodistrofinas, que es el caso de la metacromática, la sudanófila ligada hasta el cromosoma X y la leucodistrofia de las células globoides o también la enfermedad de Crab. La enfermedad de Crab, de hecho, es una leucodistrofia de células globoides que se produce cuando se acumulan en el cerebro la galactosilceramida por déficit de la enzima galactocerebrosidasa. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo
Ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.